qué hoy Dios nos quiere decir en esta noche. Y les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, verso 3. Esto es muy conocido, pero es bueno que lo tomemos en cuenta y es bueno que nos recordemos de esto, porque en realidad está nuestra salvación. Mateo 24, 3. Si ya lo encontró, lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En mi Biblia dice señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hasta acá la palabra del Señor. Bienvenida, Milagros, no te veía. Carlitos el grandote te ocultaba. Dios te bendiga. No te había visto. Bueno, fíjate qué tremendo, ¿no? Acá los discípulos estaban hablando con Jesús porque Jesús había acusado a escribas, a fariseos, los había llamado hipócritas, le decían que hacían mercadería del pueblo, que predicaban lo que querían para beneficio de ellos. También le habían mostrado el templo y le dijeron que el templo era hermoso, y entonces agarraron y dijeron que bueno, que no iba a quedar piedra sobre piedra, que todo iba a ser destruido. Y fíjate que esto es entre comillas, ¿no? Porque realmente destruyeron el templo en el año 70 con la invasión de los romanos, que hubo una matanza terrible en el pueblo de Israel, y decía que había ríos de sangre en las calles de Israel. Se estima que los romanos mataron a casi 5 o 6 millones de judíos cuando destruyeron el templo en el año 70. Así que fíjate qué tremendo, y cómo las palabras del Señor son sí y amén, y todas las palabras tienen cumplimiento. Y estas que estamos leyendo ahora tienen mucho cumplimiento y son actuales. Porque muchas veces hoy nosotros escuchamos que se nos predica de paz, de prosperidad, de bendición. Hay muchos que dicen que Dios no va a irse sin bendecirte, que Dios te tiene que bendecir, que Dios está obligado a bendecirte. Hay grandes predicadores que dicen que Cristo no va a volver hasta que vos no seas rico. Eso está en internet, así que si lo pueden buscar lo van a encontrar, y son grandes predicadores. Entonces uno se pone a pensar, ¿no? Y es como que uno mira y ve una realidad y va a la palabra y se encuentra con otra. Pero la verdad la tiene la palabra, la tiene el Espíritu Santo, la tiene las palabras de Jesús. Y vos fíjate qué tremendo, porque dice en una parte que se iban a levantar falsos profetas, falsos maestros, y hoy lo vemos. Hoy vemos que cualquiera se dice que es profeta, cualquiera dice que es apóstol, cualquiera enseña cualquier cosa.
Y si nos ponemos a escudriñar en las Escrituras, no son verdad lo que dicen, no son verdad. Los otros días estaba mirando un video muy importante, yo ya lo había leído y ya lo había estudiado, pero decía un montón de cosas que se dicen en la iglesia y que no son verdad. Una de las cosas que yo ya sabía de hace mucho es, por ejemplo, Dios aborrece al pecado pero ama al pecador. Y eso se entiende que es así, pero en la Biblia no está escrito. No son palabras de Jesús ni de ninguno de los profetas, son palabras de Gandhi, de Mahatma Gandhi. Y así otro tipo de cosas. Ayúdate que yo te ayudaré. Eso es una cosa católica, no está en la Biblia. Y hay muchas cosas que por ahí se predican y que no son realmente la verdad. Y entonces nosotros tenemos que aprender a tener los oídos bien abiertos para escuchar, para realmente escuchar lo que se predica y buscar si es verdad. Porque vos fíjate una cosa, acá se está hablando del fin y muchas veces se predica el Evangelio del Reino. ¿Qué es el Evangelio del Reino? El Evangelio del Reino es el Evangelio que vos sos todopoderoso, que vos tenés todo el poder, que vos tenés toda la autoridad, que Dios te va a bendecir a rajatabla, que sos un hijo de Dios, que las personas del mundo están para servir a los hijos de Dios y otro montón de cosas más. Entonces te dan un evangelio de victoria, un evangelio todopoderoso, un evangelio que rompe toda la tierra. Pero sin embargo, Jesús no habló de ese evangelio y justamente habla de este evangelio. El pie de esta palabra lo dio el hermano David. No temamos a los que pueden matar el cuerpo, sino temamos al que puede agarrar nuestra alma y echarlo al infierno, dice la palabra del Señor. Y hoy la gran mayoría de los hermanos tienen una visión de victoria, una visión de poderío, una visión de que no hay posibilidad de que nada les lleve la contra, pero es una visión equivocada. La verdadera visión es la visión de la salvación del alma y el perdón de los pecados. Porque muchas veces nosotros queremos que Dios nos bendiga y obligamos a que Dios nos bendiga y sin embargo estamos viviendo tremendamente mal en contra de la voluntad de Dios. Yo me reía con Graciela recién cuando cantábamos la última canción porque dije santo, y en una iglesia que nosotros estuvimos hace muchos años, había el pastor, agarraba siempre, gritaba santo, santo, así, pero realmente no tenía una muy buena vida este hermano, y hoy es apóstol. Y resulta que una de las profetas que había en ese lugar, no andaban en cosas buenas el hijo, y un día la policía le hizo un allanamiento en la casa y ella estaba enferma y no la movieron de la cama. Y resulta que abajo entre el colchón y el elástico estaba todo el armamento que usaban los hijos para salir a trabajar. Y era profeta. Y al hijo lo mataron de 5 puñaladas por 20 pesos de droga. ¿Te acordás? Era profeta de esa iglesia. Nosotros jamás podemos esperar que Dios nos bendiga si no vivimos como Dios quiere que vivamos. Es una mentira decir que Dios nos va a bendecir a rajatabla, porque no es así. Lamentablemente no es así. Para recibir la bendición de Dios, tenemos que andar como Él anduvo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo te digo. Ya no te llamaré siervo, te llamaré amigo. Lo predicó hace como un mes Graciela. Y es así, nuestro caminar tiene que estar en consonancia con lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Porque si Jesús quiere que caminemos de una manera y nosotros nos vamos completamente para el otro lado, no esperemos realmente que Dios nos bendiga. Ningún tipo de bendición. No esperemos que Dios derrame de su paz, de su sanidad, de su liberación, de su prosperidad. Porque si recibís esas cosas y andás mal, eso no viene de Dios, Eso no viene de Dios, sino que viene del enemigo. Porque el enemigo justamente quiere que tu alma se pierda. Porque el fin del Evangelio
es la salvación del alma, el perdón de los pecados. Para eso vino Jesús, para rescatarnos, para salvar nuestra alma. Lo demás es añadido. La bendición, la prosperidad, la paz, el gozo, la sanidad, son todas cosas que se van agregando a la salvación. Pero vos fijate, uno para recibir esas cosas tiene que andar como Jesús anduvo. Y Jesús no anduvo ni robando, ni matando, ni adulterando, ni mintiendo, ni haciendo fraudes, ni haciendo un montón de cosas que se hacen en este mundo. Pero sin embargo hay muchos que te engañan y te dicen, no importa, Dios te va a bendecir. Este mismo pastor decía que uno podía jugar, que no estaba mal, que por ejemplo se jugara a la quinela y todo lo demás, al coso, basta que venga y ponga el diezmo, si ganaba. Y eso enseñaba en el culto. Y uno no puede entrar en esas cosas, tiene que leer la palabra, tiene que pedirle sabiduría a Dios para entender la palabra y para saber cómo comportarnos, porque los tiempos son malos, son extremadamente malos. Vos fíjate una cosa, en esto que se hablaba de las señales antes del fin, se ve guerra, peste, sediciones, se ve montones de cosas, se ve crisis tremendas en la iglesia. Hoy la iglesia evangélica está corrompida, está muy corrompida la iglesia evangélica. Si alguien leyó el Apocalipsis, son los tiempos de apostasía, en tiempos en que la iglesia deja de creer la verdad que mandó Jesús y empieza a creer en cualquier cosa, empieza a creer en delirios de personas que tuvieron visiones, revelaciones y qué sé yo, y eso no es verdad. Hoy la iglesia está rodeada de lo que se llama ecumenismo, dejar la doctrina de Cristo por querer juntar gente con los católicos, con los islámicos. Uno agarra y dice, sí, no, tenemos que tener paz con los hermanos, con los islámicos. ¿Sabés lo que dice el Corán? Que son bendecidos a los que matan a los cristianos. Eso dice el Corán. Creo que en la surra 19, porque el libro de ellos, el Corán, se divide en surras. Como lo nuestro en libros, ellos se llaman surras. Y creo que es la número 19 que dice que aquellos que matan a los infieles, los cristianos, que somos nosotros, reciben la bendición de Alá. Entonces, ¿qué paz vos podés proponer con gente que te está deseando la muerte? Con gente que si pudiera matar te mete un tiro en la cabeza. Son tiempos extremadamente peligrosos. Y sin embargo hay muchos que quieren que llamemos hermanos a los del Islam. Van a ser hermanos si aceptan a Jesús, pero si no, no. ¿Te das cuenta? Hay muchos evangélicos también que buscan la unidad con los católicos y dicen, bueno, no importa, que adorar las imágenes es poco, esto, aquello, busquemos lo que nos une. En la palabra del Señor dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Clarito. Y uno tiene que aprender la palabra del Señor, uno tiene que estar embebido de la palabra del Señor, para saber si realmente lo que te están predicando desde el púlpito es verdad o es mentira. O por ahí se equivocó, cometió un error. La otra vez, ustedes habrán visto que yo estoy subiendo de a poquito las prédicas que estamos haciendo. Estaba escuchando una prédica que yo cometí un error bastante grave. Y nadie me dijo nada, quiere decir que nadie se molestó en leer lo que yo había leído. Nadie, y yo lo escuché y dije, qué animal, por mí mismo. Cuando yo dije que teníamos que ver en esa predicación, que era no dejes tomar tu arca, cuando tomaron el arca del pacto, que decía que teníamos que ver con quién nos juntábamos, y que en Tito decía que a unos teníamos que salvar y a otros teníamos que aborrecer aún la ropa contaminada por su carne, resulta que no es Tito, es Judas 1:23. Y nadie me dijo, pastor, no es en Tito, es en Judas. ¿Te das cuenta? Tenemos que leer. El mío fue un error involuntario, pero hay mucha gente que hace mercancía del pueblo y los engaña a propósito. ¿Se dan cuenta? Tienen que leer la palabra del Señor, tenemos que leer.
Yo tengo que leer la palabra del Señor. Este año me propuse leer toda la Biblia y llegué hasta Isaías ya, desde Génesis hasta Isaías. Uno tiene que leer, tiene que aprender, tiene que pedirle la revelación al Señor. Señor, ¿qué significa esto? ¿Y en qué me toca esto? Porque si vos estás en una iglesia donde se dice algo y vos sentís como un cachetazo, vos sentís que te tocan o vos sentís que algo se levanta tuyo, ahí Satanás te tiene agarrado y es donde vos tenés que cambiar para que Cristo te limpie y puedas ser libre. Así sí vamos a poder cantar realmente, hay libertad en la casa de Dios. Porque nosotros podemos cantar, pero podemos estar en cadenas, podemos estar en rejas, podemos estar presos espiritualmente. Y claro, y como la música es movida, como estamos contentos, nos alegramos, saltamos, cantamos, aplaudimos, pero llevamos eso adentro. Y la palabra dice que Cristo vino a hacernos libres. Vino a hacernos libres. Entonces nosotros tenemos que revisarnos a nosotros, tenemos que leer la palabra y en algo que por ahí no te cierra, decirle, Señor, en esto, ¿qué me toca? ¿En qué me toca a mí? Cuando yo recién creí en el Señor, no había culto que no fuera para mí la palabra. Y todo era, está mal, está mal, está mal, está mal, está mal, está mal. Todos los cultos. Y después empecé a entender y empecé a presentar todo, en vez de enojarme, lo que yo sentía. Y Dios me empezó a liberar. Y después ya se terminó el esto está mal y me empecé a sentir aprobado. Y en esto me aprueba el Señor, porque en esto estoy haciendo bien entonces. Y ya era una de cal y una de arena. Esto está mal, esto está bien. Y así vamos creciendo, así nos vamos limpiando y así nos vamos ayudando. Y vos fíjate lo que yo te leí acá, se habla de luchas, de persecuciones, de problemas, y se están viviendo. Lo que pasa es que nosotros no los vemos o no los queremos ver. Yo hace un montón de tiempo que no miro la tele, años que no miro la tele. A veces miro una película, pero sí por ahí leo la tapa de los diarios, la tapa de Clarín, el de la Corpo, capaz dirán algunos. Y algo me entero. Y me enteré, por ejemplo, que en Bolivia están queriendo reformar el Código Penal y van a meter presos con una pena de 7 a 12 años a aquellos que prediquen el Evangelio. Bolivia, ¿eh? Acá nomás, ¿eh? Antes escuchábamos que en África o en Oriente Medio mataban a los cristianos, los perseguían, los quemaban vivos, los descuartizaban. Ahora estamos acá nomás, en Bolivia, ¿eh? De 7 a 12 años. Y el artículo decía que sería penado de 7 a 12 años todo aquel que haga proselitismo para juntar o para atraer adeptos a grupos religiosos. Ahí caen los católicos, caen los evangélicos, caen los umbandas también, bueno, todos los que sean religiosos, esos si quieren caer, que caigan. Pero bueno, todos los que hacen 7 años a 12. Imagínate que si hoy acá, en nuestro país, por ahí una persona que es amigo de lo ajeno y lo enganchan, le dan 4 años, en Bolivia le van a dar 7 por predicar a Cristo. ¿Te das cuenta? Los momentos que se están viviendo. Y es acá nomás, en nuestro patio, en Bolivia. Vos fíjate las persecuciones que hay. No solamente en Bolivia, sino acá, persecuciones de gente que son evangélicas, persecuciones en las escuelas, todo tipo de persecuciones. Incluso las persecuciones que por ahí te hace tu vecino. Porque cuando tu vecino habla mal de vos y te cuerea, no te creas que no es así. Es una persecución espiritual. Es una persecución espiritual. Porque saben que vos sos creyente, que vos sos un hijo de Dios, entonces te cuerean, te quieren destruir, quieren matar tu fe, te quieren hacer quedar mal. Y sería bueno que vivamos bien, pero si por ahí nos critican con verdad y porque estamos haciendo las cosas mal, no tenemos remedio. Pero la palabra de Jesús dice, bienaventurados sois cuando digan de vosotros toda clase de mal, mintiendo.
Por eso nosotros le decimos que no le tenemos que dar ni un centímetro al enemigo. Porque siempre hay alguien que te está mirando y va a ser usado por Satanás para agarrar y acusarte, para denigrarte, para hacerte quedar mal. Porque después todo el barrio, si te cuerió delante de todo el barrio, cuando vos quieras hablarle de Jesús al barrio, ¿te van a dar bolilla? No, no. Y entonces, ¿contra quién están peleando? Primero contra vos, pero después están peleando contra tu Dios y mi Dios. ¿Te das cuenta? Por eso nosotros siempre hacemos hincapié en Efesios 6:10, en la armadura del Señor, en cómo vencer, en cómo tenemos que comportarnos, en cómo tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a cambiar. Así como cantamos en la alabanza, yo quiero cambiar, así realmente tenemos que cambiar. ¿Pero por qué? Porque la palabra dice que sin santidad, ¿cómo sigue? Nadie verá a Dios. Y si nosotros, está bien, nosotros no somos santos, pero vamos en camino de la santidad, queremos santificarnos porque queremos tener ese encuentro. Pero si no nos santificamos, si no nos apartamos de lo malo, ¿qué va a pasar cuando el Señor nos llame? Porque lamentablemente hoy el pueblo de Dios perdió la visión de la salvación. Hoy tenemos esa visión de reino, esa visión, yo todo lo puedo, yo soy todopoderoso. Sí, lo dice la palabra, lo dice la palabra. Pero, ¿qué dice? Díganme algún versículo que dice que Jesús, cuando nos dicen que somos todopoderosos. ¿Ninguno? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo. No yo solo, no Pablo, no Graciela, así, solo contra el mundo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si nosotros vivimos de acuerdo a nuestra voluntad, lejos del Espíritu Santo, no estamos en Cristo. Lisa y llanamente, y es triste y es terrible la palabra de Dios, pero es clarita. Es clarita. Jesús le dijo a sus discípulos, vámonos de acá, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Porque Satanás no tenía nada en Jesús. Y la pregunta clave sería, ¿qué tiene Satanás con nosotros hoy? ¿Qué tiene? ¿Cuáles son nuestros deseos, nuestros gustos, nuestras acciones, toda en nuestra vida que no va de acuerdo a la palabra de Dios? Muchas cosas, muchas cosas. Una de las cosas que tiene conmigo es el enojo, y yo le estoy haciendo una lucha tremenda porque yo soy una leche hervida. Y sé que está mal y lo tengo que vencer, porque no le quiero dar ocasión a Satanás. Porque yo me enojo con Graciela, discutimos y después si discutimos ya mi hija se enoja conmigo, sé que crea una hecatombe en casa, no nos miramos, no nos hablamos, nos odiamos. ¿Y quién se mata de risa? Satanás. ¿Te das cuenta? Y en vez de agarrar y querer atraer a mi hija nuevamente a los caminos de Dios, la aparto. Entonces estoy haciendo la obra de Satanás, no hay vuelta de hoja. Y eso es algo que tengo que vencer. Y como yo tengo que vencer, cada uno tiene cosas para vencer. Y cada uno tiene cosas que pueden ser usadas por el enemigo en contra de otra persona. Y es terrible, porque el mismo Jesús dijo, ay de aquellos que ponen tropiezo a uno de estos pequeñitos, mejor le fuera ponerse una rueda de molino en el cuello y tirarse al río, ¿no? Y usted sabe que la rueda de molino era una rueda terrible, así redonda, que pesaba varias toneladas, que con eso amasaban el maíz y el trigo. Entonces mirá lo que decía Jesús, por hacer tropezar a uno de estos pequeños.
Y muchas veces nosotros cometemos cosas que nos parecen bien, pero estamos dañando terriblemente a las personas. Aún a las personas que queremos. Vos fíjate, si yo tengo un hijo, que a mí me gusta malcriarlo, lo tengo como un mantenido y todo lo demás, ¿le hago bien o le hago mal? Le hago mal, porque el día que yo no esté, el tipo no va a saber laburar, no va a saber hacer las cosas y va a caer en la mala porque el tipo tiene que vivir. Entonces le estoy haciendo mal. Aunque yo diga, ay, no lo quiero a mi nene y por eso lo tengo, le estoy haciendo mal. Tenemos que decirle, Señor, ¿cómo crío a mis hijos? ¿Cómo hago? Lo mismo con mi esposo, con mi esposa. No como lo crío, sino cómo convivo. ¿Te das cuenta? Y ahí vamos a tener la respuesta. Hoy estaba leyendo en Clarín algo que me puso los pelos de punta, que dice que bueno, que todos nosotros les enseñamos a los chicos que no tienen que mentir. Veo que lo estoy aburriendo porque hay varios que están bostezando. Que mentir es pecado, que no se debe de mentir. ¿Y sabés qué dice Clarín? Que es bueno que los nenes mientan. Que un estudio en Francia demostró que es bueno que los nenes mientan porque cuanto más grande la mentira, mayor es el grado de inteligencia que tienen. Así que fíjate qué tremendo, ¿no? Cómo va este mundo y cómo nosotros tenemos que tener los ojos bien abiertos y los oídos bien destapados para saber qué es lo que debemos hacer y cómo nos debemos de comportar. Porque los tiempos son tiempos malos y son los tiempos del fin. Alguno me podrá decir, sí, vengo escuchando que es el tiempo del fin hace un montón de años. Yo vengo escuchando que Cristo viene desde que conocí al Señor en el 87. ¿Sabés desde cuándo se viene diciendo que Cristo viene? ¿Sabés desde cuándo? Desde Hechos 1. Cuando Cristo es arrebatado a los cielos y un ángel se pone al lado de los discípulos y le dice, varones, ¿por qué mirás el cielo? Este Cristo que vieron que se fue, así va a volver. Desde Hechos 1 se está predicando que Cristo viene. Hace 2000 años. Pero por todas las señales, por todo esto que yo les leí, por cómo va el mundo, tenemos que entender que no es un eslogan, que Cristo viene. Y si Cristo viene y cuando venga, ¿vas a ser salvo? ¿Vas a ser salvo? Hay muchos evangélicos que te predican que porque haces una oración sos salvo. Mentira. Vos una oración de fe la podés hacer por emoción, porque te obligaron, porque te dijeron, porque Dios te va a bendecir si lo haces. Y es mentira. El mismo David leyó, porque yo siempre parezco muy catastrófico cuando empiezo a tocar estos temas. El mismo David leyó, no temáis a los que pueden matar el cuerpo, sino más bien temed al que puede tomar tu alma y echarla al infierno. ¿Y ese quién es? Dios. ¿Qué quiere decir? Que Él puede tomar tu alma y podés no ser salvo. El mismo Jesús dijo, apartados de mí, hacedores de maldad. Señor, no predicamos, no hicimos milagros, no echamos fuera demonios, apartados de mí, hacedores de maldad. Y en Apocalipsis 3:5 dice, no sea que yo venga y borre tu nombre del libro de la vida. Tenemos que aprender a vivir como Dios quiere que vivamos. Para eso tenemos que tener comunión, tenemos que estar llenos del poder del Espíritu Santo. A mí me toca mucho esta penúltima alabanza que cantamos, inúndame de tu gloria. Ante tu gloria los demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. ¿Y cómo se demuestra la gloria del Señor? Con la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Usted lo que siempre va a escuchar en esta iglesia, la vez que usted venga, en algún momento, que usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo, que tiene que buscar al Espíritu Santo, porque es el único que te va a sostener, el que te va a luchar,
Aquel que va a hacer que aunque se haya multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfríe, el tuyo no se va a enfriar si estás lleno del Espíritu Santo. Es el que te va a hacer perseverar hasta el fin para que seas salvo. Pero ese es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se logra cantando, alabando. Se logra con una comunión directa con el Señor, con una oración cerrada, pasando tiempo con el Señor. Lo que no significa venir los 7 días a la iglesia, lo que no significa estar de rodillas las 24 horas, sino en el segundo que nosotros tenemos nuestro corazón en comunión con el Señor. Señor, te necesito. Señor, ayúdame. David con la maquinita, con el pasto. Señor, cuánto te necesito. Mirá los problemas que tengo. Luciana haciendo el trabajo que hace de limpieza. Señor, ayúdame. Mirá cómo están mis cosas. Mirá cuánto te necesito. Cuánto tengo que cambiar. Cuánto me duele con esto. Graciela en la máquina. Señor, ayúdame. Bendecí a los que usan esta ropa. Porque ella ora por todas las ropas que hace. ¿Te das cuenta? Esa es la comunión con Dios. Si no nombro alguno, no se ofenda. Pero eso tenemos que buscar, esa comunión íntima con el Señor, porque las señales están presentes. Los momentos son momentos muy malos, espirituales, crisis en la iglesia, crisis en los hogares, crisis en la vida, montones de errores de doctrina, montones de mentirosos. Para no alargarlo, vieron que nosotros decimos que Jesús va a venir, que Jesús va a venir a buscar a su iglesia. Yo no sé si usted sabe que para los testigos de Jehová, Cristo ya vino, y vino en 1914, y está sobre la tierra en un reino espiritual ahora mismo en la tierra. Y Cristo ya vino en el año 1914. Eso dicen. No le recomiendo que hable con un testigo de Jehová, porque lo va a dar vuelta. Pero empieza a leer y ya vino, para ellos ya vino en 1914. Entonces vos fijate qué maraña de doctrina, qué maraña de cosas que hay. Y lo peor de todo, que está en juego, la salvación de tu alma y la salvación de mi alma. Nunca perdamos esa visión, la visión de la salvación. Lo demás es añadidura. Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás será añadido. Pero retomemos esa visión de salvación, porque la salvación se pierde. Muchos evangélicos dicen que no, que somos salvos, eternamente salvos, pero la salvación se pierde. El mismo Jesús lo dijo, y lo dijo bien clarito. En aquel día les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y a otro grupo le dijo, venid, benditos de mi Padre, venid al reposo de tu Señor. ¿De qué lado querés estar? ¿Del lado de los benditos o del otro lado? Busquemos la comunión con el Señor y arreglemos nuestra vida. Todos tenemos cosas para arreglar, más grandes, más chiquitas, todos tenemos cosas que arreglar, pero con cada cosa que arreglemos, más llenura del Espíritu Santo vamos a tener, y cuanto más llenura del Espíritu, más poder, más autoridad y más firmeza para hacer la guerra que se nos viene, porque la guerra se viene, y muchos ya están en una guerra terrible, muchos. Entonces busquemos del Señor, porque al que pide se le da, al que llama abre, y Él nos da el Espíritu por medida. Las señales del fin están avanzando, pero también está el Señor con los brazos abiertos para darte el Espíritu Santo, para vencer todo lo malo que estás viviendo ahora. Pero necesitamos cambiar. Si hay algo en que no estamos de acuerdo con el Señor, ponernos de acuerdo y caminar en lo que Él quiere que caminemos. Dios les bendiga.